Bueno, pues vamos a empezar. Miren, en esta ocasión lo voy a trabajar solamente en una placa de MDF. Vamos a pintar primero con nuestro sellador, pintura blanca, ya lo hice para ahorrarnos tiempo. Está perfectamente lijado. Una vez que está lijado, vamos a dar una mano de tono manta o hueso, el que tú utilices. Vamos a dar aproximadamente 3 manos, porque este color, como el pigmento es muy claro, pues hay que darle a veces a 2-3 manos para que nos quede lo más parejito posible. Después de esto vamos a empezar a trabajar con nuestro stencil o nuestra plantilla. Este es uno de los fondos que trabajamos acá en Femara. Ya ahorita empecé a utilizarlo, por eso está un poquito sucio. Vamos a colocarlo en esta parte y vamos a empezar a colocar el color. Los tonos que yo estoy utilizando para el fondo son 3. Es el paleta, el pera y el dragón. Son los que vamos a utilizar para completar o para poner el fondo de nuestro carrito. Yo ya aquí empecé, también precisamente para ahorrarnos un poco de tiempo. Y aquí empecé. Vamos a necesitar pinceles de cerdatura, sobre todo redondos, que son los con los que me gusta trabajar, y de preferencia pues uno para cada tono, porque los vamos a utilizar al mismo tiempo. Un paño o una servitoalla para poder descargar, y bueno, pues nuestra pintura aquí a la mano. Entonces vamos a colocar nuestro stencil o plantilla y vamos a empezar a dar color. Aquí yo ya hice la primera parte. Aquí dejé un espacio porque es donde va a ir nuestro carrito. Aquí, bueno, pues voy a sobreponer. En ocasiones es preferible sobreponer para no irnos o para que no se vaya chueco nuestra plantilla, pero bueno, aquí voy a más o menos medirle. Aquí hay un espacio, entonces voy a dejarle más o menos ese espacio y voy a empezar a aplicar el color. Voy a empezar a aplicar el color paleta. Voy a tomar un poco de pintura con movimientos circulares y voy a poner el color de manera irregular, no en todo el fondo, solamente en algunas partes de este stencil, porque bueno, voy a ir integrando los siguientes colores. Entonces nada más quiero una probadita de cada uno. A este ya no le voy a dar porque es donde voy a trabajar el carrito, entonces bueno, pues no quiero, porque después nos cuesta trabajo taparlo, entonces no me voy a ir hasta allá. Ahora voy a seguir con el tono pera. También descargo. Me voy a parar un poquito porque si no, no se ve. Aquí seguimos. Fíjense cómo le estoy poniendo el tono de manera irregular, dejando algunos espacios porque ahí es donde voy a meter mi tercer color. Es solamente como acariciando la madera, no hay que ponerle mucha presión al cepillado. Y bueno, continúo con movimientos circulares y voy integrando los tonos en esos espacios donde previamente ya había dejado, tratando de difuminar a la hora de hacer el barrido. Aquí ya nada más me falta la última parte. Empiezo con el mismo color paleta. Continúo con pera. Y por último le voy a poner el dragón. Listo. Ya una vez que tenemos el fondo preparado, pues vamos a continuar con lo que es nuestro carrito. Una vez que ya está el fondo listo, vamos a colocar nuestro stencil con la imagen de nuestro bochito y vamos a dar con un pincel de cerdas más grande. Este es del 19. Vamos a dar en toda esta superficie
un barrido en tono blanco para que el color rosa que vamos a poner posteriormente quede mucho mejor. Le puedes dar 2 manos aplicando secadora, no necesariamente tienes que quitar el stencil, ¿sí? Unas 2 manitas para que nos quede suficientemente blanco. Y ahora con un poco de tono chocolate, solamente en una parte, que es la parte izquierda, voy a dar un pequeño barridito. No lo hago con el stencil porque, o no lo hago después del tono rosa porque no quiero contaminar ese color, únicamente le quiero dar un poco de sombra. Entonces en la parte de abajo y hacia un costado, este lado no lo voy a tocar, aquí nada más le voy a dar un poquito de barrido para darle un poquito de sombra. Con el mismo color, aprovechando que ya tengo este tono, voy a darle un poco de sombra a los costados. Tratando de empezar siempre en el borde para que nos quede ahí más cargado el color y después tratando de ir difuminando. Y así nos va quedando ya nuestro cuadrito retro bocho. Después de darle el tono blanco, vamos a volver a colocar el stencil sobre el blanco que le habíamos dado previamente. Y ahora, utilizando el tono chicle, vamos a dar aproximadamente 3 manos con el pincel de cerdas duras de color chicle, toda esa superficie. Ya con el blanco de abajo pues es mucho más fácil tapar si es que nos pasamos del stencil de fondo. Y un poco con el mismo café que habíamos utilizado, que es el chocolate, le vamos a dar un poquito más de sombra a lo que son las llantas, utilizando un pincel un poquito más chiquito. Entonces le vamos a dar, pero no en todo, dejamos una parte para la luz que posteriormente vamos a llenar. Repito, cada vez que nosotros pasemos una mano con el stencil, con movimientos circulares, no va a quedar exactamente el color, sino hasta después de 2 o 3 manos. Entonces es necesario que después que des la primera, seques, posteriormente la segunda, entre cada una hay que secar, para que la pintura no se corra, no se haga bolas y quede mucho más limpio y más lisito. Y ahora sobre el mismo stencil, no lo voy a quitar, voy a colocar otro. Este tiene unas figuras bastante chistosas. Nuevamente este está un poquito sucio, pero bueno, vamos a utilizarlo para ponerlo sobre. Este está un poquito mal, vamos a moverlo. Y ahora vamos a dar con el mismo pincel de cerdas duras, el más gordito que tengas. Le vamos a poner algún diseño antes de ponerle su ventana, bueno, el parabrisas. Aquí vamos a colocarlo. De todos modos esa parte se va a tapar, pero bueno, más o menos que cuadre. Este sí con una sola mano. Y aquí tenemos ya nuestra base, y así ya con la ayuda del stencil abajo pues ya no nos pasamos y queda un poquito mejor. Vamos a darle un poquito de luz en esta parte que posteriormente vamos a resaltar, pero bueno, vamos a darle de una vez un poquito para saber en dónde es donde vamos a trabajar la parte frontal de nuestro bochito. Aquí le voy a meter un poquito de blanco a las llantas.
para que empiecen a tener el contraste. Ahora, tomando como referencia donde están las llantas, vamos a colocar la otra parte del stencil, más o menos aquí, que cuadre. Ahí lo colocamos. Una vez que ya lo colocamos, vamos a hacerlo un poquito hacia tu izquierda y un poquito más abajo. O sea, primero decidimos cuál es el centro, pero como ahorita vamos a poner la sombra, voy a utilizar un poco de tono negro y únicamente vamos a darle, vamos a sombrear en esta parte de abajo, utilizando el color negro, cepillando de manera lineal porque no me quiero pasar mucho, únicamente le quiero hacer un poco de sombra a lo que son los detalles del carrito. Lógicamente hay partes muy delgaditas en donde, bueno, pues sí, aunque le busquemos, pues sí vamos a tener que pasarnos un poquito, pero tratando con un pincel de cerdas duras pero que no esté tan ancho, pues entonces ahí ya sea con movimientos circulares donde tú le quieras dar las sombras. Si ya empezamos del lado izquierdo, pues tratamos que todo sea así para que tenga una lógica. Aquí en esta parte nos vamos con el otro lado. Tratando de ser muy cuidadosos con el color negro porque, bueno, pues si nos llegamos a pasar, bueno, pues a veces es difícil disimularlo. En el que va a ser el parabrisas, nos vamos también del lado izquierdo, movimientos circulares. No es necesario la presión que tú ejerzas en el pincel, no tiene que ser mucha, hazlo suavecito. Procura descargar bien tu pincel para que no te queden manchones. En esta parte del centro lo voy a hacer en la parte de arriba, voy a ir degradando un poquito y luego de abajo hacia arriba. Retoco donde creo yo que es necesario y una vez que ya colocamos el tono de sombra, vamos a volver a colocar nuestra plantilla, vamos a moverla hacia el centro, exactamente arribita de las llantas. Aquí tú te das cuenta y ya tú notas que, bueno, lógicamente hay un espacio que está sobrando. Me voy un poquito hacia arriba para dejarle tanto sombra al lado como en la parte de abajo. Ahora voy a tomar el tono que es un tono gris. Dentro de nuestra gama este tono se llama invierno. Y bueno, pues ahora voy a rellenar los detalles de nuestro carrito con este tono. Igual a este vamos a tener también que darle varias manos, procurando que nos quede uniforme y recordando lógicamente que debemos secar. Le estoy repitiendo otra vez lógicamente, ya me hicieron burla mis alumnas, que es muy lógico y lógico todo lo que pinto. Y sí, no me estoy dando cuenta. Bueno, vamos a completar esta mano, vamos a secar posteriormente y vamos a dar una segunda y una tercera para que este gris nos quede muy parejito. Ya que le dimos 2 o 3 manos y ya nos quedó parejito el color gris, vamos a ver cómo se ve. Ahí va, tomando forma. Voy a volver a tomar un poco de negro. Ya se me movió.
y voy a darle encima, voy a cepillar únicamente también del lado izquierdo donde antes le había dado la sombra, muy ligerito para no pasarme, tratando de ir difuminando el color de las esquinas. Es más, estoy dándole un poquito más al stencil, nada más para darle un toque en esta parte y del lado izquierdo, como ya lo habíamos hecho anteriormente, pero ahora sobre el gris. Aquí le voy a dar en los lados, en la parte de abajo, en estas, igual en las que son horizontales, y lo voy integrando hacia adentro. Aquí puse mucho, tengan mucho cuidado con el negro, descarguen bien, y lo voy integrando hacia abajo. Ay, me estoy equivocando. Así. De este lado, bueno, también voy a empezar de los lados con movimientos circulares y después de manera lineal. Aquí menos, voy degradando el color, aquí empiezo un poco más fuerte y lo voy jalando hacia la parte central. Y ahora con nuestro pincel que ya habíamos preparado blanco, pero está muy grande, entonces mejor voy a agarrar uno más pequeño. Y con blanco, bueno, pues voy a hacer los contrarios. Y aquí trato de integrar los dos tonos. Lógicamente el lado derecho me va a quedar más fuerte, porque ahí es donde yo quiero que vaya mi luz. Entonces, sobre todo en los bordes del stencil, varias pasaditas, cepilladitas, y vamos integrando con el negro que ya habíamos puesto. El chiste de esto es que no se vea dónde empieza y dónde termina cada tono, que se integre cada uno de ellos. Lados contrarios. Como lo habíamos puesto aquí a los lados el oscuro, aquí voy a empezar del centro y lo jalo hacia los lados. Me voy para acá. Cuando estamos integrando dos colores, como se pueden dar cuenta, casi empiezo a poner la pintura sobre el mismo stencil o plantilla que estén utilizando, y ya después lo voy metiendo al diseño. Por si pongo un poco más de pintura, bueno, pues en el stencil se va quedando. Aquí de manera lineal también para darle un poco más de textura. Aquí me falta. Utilizando las mismas partes de nuestra plantilla, vamos a hacer lo que son las sombras de la parte frontal. Con la parte de abajo, ahora la vamos a utilizar de cabeza, la vamos a colocar de esta manera y con un tono un poquito más fuerte, que en este caso fue el rosa mexicano. Vamos a sombrear esta parte por dentro y los laterales van a ser hacia afuera, utilizando también la misma plantilla. Vamos acomodándola y hacemos el mismo procedimiento de ambos lados, ¿sí? Y para darle un poco de luz, bueno, utilizamos el pincel blanco, bueno, perdón, la pintura blanca con el pincel redondo. Y ahora vamos a trabajar, pero al lado contrario. Vamos a ponerlo aquí, y aquí es donde le vamos a dar un poco más de luz. Aquí tratamos de difuminar y le vamos metiendo un poquito más de luz. Hacemos lo mismo del otro lado.
tratando de siempre difuminar la pintura y en la parte superior, haciéndolo primero sobre el stencil o plantilla que estés trabajando y después lo vas integrando y ya tiene un poco más de luz. Vamos a ponerle un poquito más aquí con el mismo tono blanco, utilizando ahora la placa. Bueno, vamos a colocarla y vamos a poner la placa también dándole 2 o 3 manitas de tono blanco para que nos quede lo más pareja posible. Y con los pinceles con los que ya habíamos trabajado, por ejemplo el azul, pues le podemos dar un poquito de tono y ahí tenemos nuestra placa. Con un pincel liner vamos a hacerle algunas luces y también pues podemos personalizar la plaquita también con un liner. Y ahí está. Con el tono rosa mexicano, bueno, vamos a dar una cepillada en los contornos que nos faltaron, nada más para integrar más el color, un poco alrededor de nuestro parabrisas. Es un toque de pintura nada más lo que le estamos dando. Y ahí quedó ya nuestro bochito retro, muy hippie. Vamos a poner el letrerito. Este se lo estamos añadiendo hoy. Vamos a colocar nuestro stencil y en la parte izquierda le vamos a poner sombra con el tono chocolate. Recuerden descargar muy bien su pincel para que no les manche. No vamos a llenar la letra, solo del lado izquierdo, con movimientos circulares, un pincel pequeño para no pasarnos. Una vez que ya está, bueno, vamos a mover hacia la izquierda y hacia arriba para que nos quede la sombra. Y ahora vamos a añadir con el tono rosa mexicano, vamos a completar estas letras. Igual pareciera que con una mano queda, yo les aconsejo que pongan 2. Una vez que ya estén listas las letras, vamos a darle unas de luz solamente en esta parte, un poquito en las esquinas como detalle. Degradando el color, que se vea más al centro. Pink. Vamos a terminar con un pincel también de cerdas duras. Todo este trabajo es con un pincel de cerdas duras. En este caso utilicé un poquito uno más grande porque quiero darle un poco más de sombra en esta parte. Siempre empezando por las esquinas para hacerlo un poquito más avejentado.
y sobre todo que en esta parte se carga más el color. Aquí ya nada más se va difuminando. Hacemos un poco de sombra en la parte de abajo de nuestro carrito, en la parte de abajo de las letras. Listo. Esto fue el bochito, lo podemos utilizar en regaderas, en cajitas, en algo distinto, todo trabajo con stencil. Y bueno, ojalá les haya gustado. Regálenme un me gusta, suscríbanse a mi canal y los espero para el próximo video. Bye.